Bernie Madoff, un nombre que durante años fue sinónimo de éxito, prestigio y riqueza. Para miles de personas, invertir con él era un privilegio reservado a unos pocos. Parecía haber encontrado la fórmula perfecta para ganar dinero incluso cuando los mercados se desplomaban. Pero había un problema. Todo era mentira. Lo más sorprendente de esta historia no es que existiera una estafa multimillonaria. Lo realmente increíble es que nadie, o casi nadie, lograra detenerla durante décadas. Bancos, grandes empresarios, celebridades, organizaciones benéficas e incluso algunos de los mayores expertos financieros del mundo confiaron ciegamente en él. ¿Cómo pudo ocurrir algo así? Hoy vamos a descubrir la historia de Bernie Madoff y cómo construyó la mayor estafa financiera conocida hasta ese momento. Pero también veremos por qué tantas personas inteligentes fueron engañadas y qué lecciones sigue dejando este caso en la actualidad. Bernard Lawrence Madoff nació en Nueva York en 1938. Como muchos jóvenes estadounidenses de la época, creció viendo cómo Estados Unidos se convertía en la gran potencia económica del mundo después de la Segunda Guerra Mundial. El sueño americano estaba más vivo que nunca, y parecía que cualquiera podía triunfar con esfuerzo, trabajo y una buena idea. Con apenas 22 años fundó su propia empresa de inversión utilizando los ahorros que había conseguido trabajando durante el verano. Al principio nada hacía pensar que acabaría protagonizando uno de los mayores escándalos de la historia. Su empresa comenzó a crecer rápidamente. Madoff fue uno de los primeros en apostar por nuevas tecnologías para realizar operaciones bursátiles con mayor rapidez que muchos de sus competidores. Esa ventaja le permitió construir una imagen de empresario innovador y extremadamente competente. Con el paso de los años, su prestigio aumentó sin parar. Llegó incluso a presidir el Nasdaq, uno de los mercados bursátiles más importantes del mundo. Aquello reforzó todavía más su reputación. Si alguien ocupaba un puesto tan importante, ¿quién iba a sospechar de él? Y aquí aparece uno de los aspectos más importantes de toda esta historia: la confianza. Porque cuanto mayor era el prestigio de Bernie Madoff, menos personas se atrevían a cuestionarlo. Su nombre se convirtió en una garantía. Muchos inversores ni siquiera preguntaban cómo conseguía obtener beneficios tan constantes, simplemente confiaban. Existe la idea de que las grandes estafas solo consiguen engañar a personas sin experiencia. Sin embargo, el caso de Madoff demuestra exactamente lo contrario. Entre sus clientes había bancos internacionales, grandes fondos de inversión, empresarios multimillonarios, universidades, organizaciones benéficas y celebridades. Personas con enormes recursos y, en muchos casos, rodeadas de asesores financieros. Entonces, ¿qué hacía diferente a Bernie Madoff? No vendía únicamente inversiones, vendía exclusividad. Invertir con él no era sencillo. Muchas veces era necesario recibir una invitación o conocer a alguien cercano para acceder a su fondo. Esa sensación de exclusividad hacía que muchos clientes desearan todavía más formar parte de aquel selecto grupo. Cuando algo parece difícil de conseguir, nuestro cerebro suele asumir que debe ser mejor. Y Madoff utilizó esa idea de forma magistral. Pero detrás de aquella imagen de éxito existía una realidad completamente distinta. Bernie Madoff no estaba realizando inversiones extraordinarias. En realidad había construido un gigantesco esquema Ponzi. Este tipo de fraude recibe su nombre por Charles Ponzi, un estafador que popularizó este sistema durante la década de 1920. El funcionamiento era aparentemente sencillo. El dinero de los nuevos inversores se utilizaba para pagar los beneficios prometidos a los antiguos clientes. No existían inversiones reales capaces de generar esas ganancias. Simplemente se movía el dinero de unas personas hacia otras mientras seguían entrando nuevos participantes. Imagina un castillo construido con cartas. Mientras nadie retire una carta de la base, todo parece estable. Pero basta con que unas pocas personas quieran recuperar su dinero para que toda la estructura se derrumbe. Eso era exactamente lo que estaba ocurriendo. Durante años, los clientes recibían informes donde aparecían beneficios constantes. No importaba si la bolsa subía o bajaba. No importaban las crisis económicas, siempre parecía ganar dinero. Y curiosamente, aquello que debía despertar sospechas produjo exactamente el efecto contrario. Muchos pensaban que Madoff era simplemente un inversor brillante. Después de todo, llevaba décadas demostrando resultados extraordinarios. Sin embargo, en los mercados financieros,
no existen las ganancias perfectas. Incluso los mejores inversores del mundo atraviesan años malos. Las pérdidas forman parte del funcionamiento normal de cualquier mercado. Precisamente por eso, los resultados de Madoff eran tan difíciles de creer. Algunas personas sí comenzaron a sospechar. Uno de los casos más conocidos fue el de Harry Markopolos, un analista financiero que dedicó años a estudiar las cifras de Bernie Madoff. Después de analizar sus operaciones, llegó a una conclusión muy clara. Matemáticamente, aquellos beneficios eran prácticamente imposibles. Durante años envió informes a las autoridades estadounidenses advirtiendo que probablemente se trataba de un fraude gigantesco. Pero nadie actuó. Las investigaciones fueron superficiales. El prestigio de Bernie Madoff pesaba mucho más que las sospechas. Y mientras tanto, la estafa seguía creciendo. Cada vez llegaban más inversores. Cada vez había más dinero entrando en el sistema. Y cuanto mayor era el tamaño del fraude, más difícil parecía imaginar que todo pudiera ser falso. Pero ningún esquema Ponzi puede durar para siempre. Todo cambió en 2008. Ese año estalló una de las peores crisis financieras de la historia reciente. Los mercados comenzaron a desplomarse. Miles de inversores necesitaban recuperar su dinero. Muchos clientes de Madoff solicitaron retirar grandes cantidades al mismo tiempo. Y entonces apareció el problema. No existía dinero suficiente para devolver todo lo que supuestamente había sido invertido, porque ese dinero nunca había estado realmente allí. El sistema dependía por completo de que siguieran entrando nuevos inversores. Cuando ese flujo se detuvo, el fraude colapsó. En diciembre de 2008, Bernie Madoff confesó a sus hijos que todo había sido una enorme mentira. Ellos decidieron informar inmediatamente a las autoridades. Al día siguiente fue detenido. Lo que parecía una de las empresas de inversión más exitosas del mundo acababa de convertirse en el mayor escándalo financiero de su época. Las cifras eran difíciles de imaginar. Durante la investigación se calculó que el valor reflejado en las cuentas de los clientes alcanzaba aproximadamente los 65.000 millones de dólares. Miles de personas descubrieron que los ahorros de toda su vida habían desaparecido. Las víctimas no eran únicamente millonarios. También había jubilados, familias enteras, pequeñas fundaciones, universidades y organizaciones benéficas. Algunas instituciones tuvieron que cerrar sus puertas porque habían confiado gran parte de su patrimonio a Bernie Madoff. Muchas personas perdieron todo lo que tenían. En 2009, Madoff se declaró culpable de 11 delitos federales relacionados con fraude financiero. La justicia estadounidense lo condenó a 150 años de prisión, una condena que reflejaba la enorme magnitud del daño causado. Permaneció en prisión hasta su fallecimiento en 2021. Sin embargo, incluso después de su muerte, las autoridades continuaron recuperando parte del dinero perdido para intentar compensar a las víctimas. Aunque miles de millones lograron recuperarse con el paso de los años, muchas personas nunca volvieron a recuperar todo lo que habían perdido. La historia de Bernie Madoff deja varias enseñanzas que siguen siendo muy importantes. La primera es que la reputación nunca debe sustituir a la comprobación de los hechos. El prestigio puede generar confianza, pero no garantiza la honestidad. La segunda es que cuando una inversión promete beneficios extraordinarios y constantes, conviene hacerse preguntas. En economía no existen fórmulas mágicas. Toda inversión implica riesgos, y quien asegura haber eliminado completamente esos riesgos probablemente esté ocultando algo. La tercera lección es la importancia de diversificar. Muchas víctimas concentraron prácticamente todo su patrimonio en un solo gestor. Cuando el fraude salió a la luz, no tenían ningún otro respaldo económico. Pero quizá la enseñanza más importante sea otra. Las mayores estafas no siempre triunfan gracias a la inteligencia del estafador. Muchas veces funcionan porque las personas bajan la guardia cuando alguien inspira demasiada confianza. Eso ocurrió con Bernie Madoff. No engañó únicamente con números. Engañó utilizando la reputación, el prestigio y la psicología humana. Hoy, casi 2 décadas después del descubrimiento de su fraude, siguen apareciendo nuevas estafas financieras en todo el mundo. Cambian las tecnologías, cambian los nombres. Ahora pueden utilizar criptomonedas, inteligencia artificial o plataformas digitales. Pero el mecanismo suele ser exactamente el mismo. Prometer beneficios demasiado buenos para ser ciertos. Crear una sensación de exclusividad.
generar confianza absoluta y convencer a las personas de que no necesitan hacer preguntas. Por eso la historia de Bernie Madoff sigue siendo tan actual, porque nos recuerda que el pensamiento autocrítico es una de las mejores herramientas para protegernos. Comprender esta historia no consiste únicamente en conocer el mayor fraude financiero del siglo XXI. Consiste en entender cómo funciona la confianza, cómo puede manipularse y por qué cuestionar aquello que parece perfecto sigue siendo una de las mejores lecciones que nos ha dejado la historia.